¿Por qué los sumerios y babilonios sabían demasiado de astronomía? Sumeria y Babilonia, junto con Asiria, fueron tres civilizaciones que se desarrollaron en Mesopotamia, en el actual Irak. Los sumerios y los babilonios sobresalieron en varios campos científicos, incluyendo la astronomía, y contribuyeron con algunos de los descubrimientos más importantes de la humanidad. El calendario babilónico es uno de los mayores logros antiguos. Se basaba en un ciclo lunar, en combinación con otro solar, de tal manera que el comienzo del año nunca se alejaba demasiado del equinoccio de primavera. El desarrollo de la astronomía en Mesopotamia impulsó el de las matemáticas y sentó las bases de la ciencia astronómica y de la astrología occidental. Igualmente, la astronomía y la astrología, mezcladas con acontecimientos históricos y con mucha imaginación, produjeron la mitología más antigua y una de las más fascinantes. En este video veremos todo lo que los sumerios y los babilonios sabían de astronomía y cómo sus hallazgos impulsaron el desarrollo científico y enriquecieron una deslumbrante mitología. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. La creación de los humanos, según las tablas sumerias de Enuma Elish. La tablilla Enuma Elish fue encontrada por el arqueólogo inglés Austin Henry Layard en el año de 1849 en la biblioteca de Arsurbanipal en Nínive, hoy la ciudad de Mosul en Irak, una ciudad de 1.4 millones de habitantes. Nínive fue la ciudad más grande del mundo por muchas décadas. Fue abandonada en el año 612 a.C. La tablilla Enuma Elish tiene 1000 líneas escritas en idioma acadio y 170 líneas escritas en acadio sumerio cuneiforme. En ellas describe la creación de la tierra, la batalla de los dioses sumerios y las ofrendas al dios Marduk. Marduk, o también llamado Bel, cortó a Omaroca para formar el cielo en una parte y la tierra en otra parte. La mezcla de sangre de dioses con la tierra dio origen a los humanos. Un híbrido hombre-pez llamado Oannes fue el que dio el conocimiento de la escritura, las leyes, la construcción, las matemáticas y la agricultura a los humanos. Número 2. ¿Quiénes eran los Anunnaki? Los Anunnaki son un grupo de deidades de los antiguos sumerios, acadios, asirios y babilonios. En los primeros textos sumerios que los refieren, procedentes del periodo post-acadio, son deidades del panteón, descendientes de An y Ki, el dios de los cielos y la diosa de la tierra, y su principal función era decretar el destino de la humanidad. Como producto de esa facultad para decidir sobre el destino de la humanidad, los Anunnaki ya sabían que un diluvio destruiría el mundo. Los primeros usos conocidos de la palabra Anunnaki provienen de inscripciones escritas durante el reinado de Gudea, aproximadamente entre los años 2144 y 2124 a.C., durante la tercera dinastía de Ur, en Sumer. Número 3. ¿Sabían más de nuestro sistema solar, los antiguos sumerios, que nuestra civilización hace 300 años? El escritor azerí Zecharia Sitchin, defensor de la teoría de los antiguos astronautas sobre el origen de la humanidad en la Tierra por la emigración desde el planeta Nibiru, interpretó una tablilla sumeria como mostrando un sistema solar formado por un sol y 10 cuerpos celestes que lo rodean. Estos cuerpos serían los 8 planetas reconocidos, el degradado Plutón y la Luna. Según esta hipótesis, los antiguos sumerios tenían más conocimiento sobre el universo que la civilización humana hace 300 años, cuando, según la historia oficial, todavía ni siquiera se habían descubierto Urano, Neptuno y Plutón. Sitchin, considerado por muchos un pseudocientífico, afirmó que los sumerios tenían un nombre para cada planeta y llamaban Anu a Urano, Ea a Neptuno y Gaga a Plutón. Número 4. Los Anunnaki crearon híbridos entre ellos y el Homo erectus. En su libro de 1976, El 12º planeta, Zecharia Sitchin afirmó que los Anunnaki eran en realidad una especie extraterrestre humanoide avanzada del planeta no descubierto Nibiru. Estos aliens humanoides habrían llegado a la Tierra hace 500.000 años para extraer oro y se hibridaron con el Homo erectus mediante la fertilización in vitro para crear una especie esclava que explotara las minas.
Según el mismo escritor, los Anunnaki abandonaron temporalmente la Tierra tras un periodo de calentamiento que derritió los glaciares y produjo una gran inundación que destruyó sus bases. La reconstrucción de las bases precisaba de más humanos, y para acometer este esfuerzo masivo, los Anunnaki le enseñaron la agricultura a la humanidad. Número 5. ¿Tenían conocimientos avanzados de astronomía? Desde aproximadamente el año 1800 a.C. y durante los siguientes 1200 años, los babilonios estuvieron ocupados desarrollando un calendario basado en los movimientos del Sol y los ciclos lunares. Los sumerios transmitieron una gran parte de la mitología astronómica, constelaciones que se mencionan a diario, como Leo, Escorpio, Sagitario, Auriga, Tauro, Géminis y Capricornio, fueron nombradas por los astrónomos de Sumer y de Babilonia. Las tablillas cuneiformes sumerias confirman que los conocimientos de esta cultura no se limitaban solo a la comprensión del sistema solar. Fue en Sumer y no en Grecia donde las estrellas fueron organizadas y agrupadas en constelaciones con los nombres con los que se conocen hoy. En torno al año 400 a.C., los babilonios calcularon con precisión la hora y los momentos de principio y fin de cada mes, solo con la aritmética como recurso. Número 6. Los astrónomos babilonios estaban muy avanzados para su tiempo. Según unas tablillas cuneiformes conservadas en el Museo Británico y recientemente traducidas, los astrónomos babilónicos fueron los primeros en utilizar métodos sorprendentemente modernos para rastrear la trayectoria de Júpiter. Se trata de una técnica que es un elemento básico de la astronomía, la física y las matemáticas modernas y que los historiadores creían que nadie había utilizado hasta la Europa medieval. Como están tan lejos, los cambios de posición de las estrellas son difíciles de percibir para un observador terrestre, lo que no ocurre con los planetas, que se encuentran mucho más cerca. Por ello, a lo largo del año, pueden apreciarse los movimientos de los planetas visibles respecto a su fondo estrellado. Según el método descrito en las tablillas, los astrónomos babilónicos graficaron los movimientos de Júpiter en función del tiempo y los grados que cambiaba cada día su posición respecto al fondo de estrellas, obteniendo una figura trapezoidal que reflejaba la distancia total recorrida por el planeta durante los 60 días de mediciones. Esta es la primera evidencia acerca de la utilización de un método geométrico para estudiar el movimiento de un planeta por parte de los babilonios. Número 7. La pregunta sin responder de los babilonios. La trayectoria de Júpiter seguramente fue muy importante para los astrónomos babilónicos. La antigua Babilonia veneraba a decenas de dioses mayores y menores, pero hacia el año 350 a.C., Marduk se impuso como dios supremo, con Júpiter como su estrella sagrada. Queda una gran pregunta por responder. ¿Fue el método descrito obra de un individuo genial o de unos pocos genios de la astronomía? ¿O más bien era un procedimiento de trabajo ya común entre los astrónomos de Babilonia? Hay entre 4.000 y 5.000 textos sobre astronomía adicionales entre las tablillas babilónicas del Museo Británico, y ninguno de ellos ha mencionado el uso de la geometría o de técnicas de graficado para realizar cálculos astronómicos, pero también existen muchos registros que aún no han sido traducidos. Número 8. Los sumerios eran astrónomos, pero su conocimiento se perdió. Si bien es de suponer que la humanidad empezó a desarrollar técnicas de estudios astronómicos desde mucho antes del invento de la escritura y del surgimiento de las primeras grandes civilizaciones, la historia de la astronomía para el mundo occidental comenzó en Mesopotamia. Este territorio que se extiende a lo largo y ancho de la media luna fértil y que abarcaba el actual Irak, más partes de Irán, Siria y Turquía, fue el escenario de la eclosión civilizatoria y el hogar de las grandes culturas representadas por sumerios, babilonios y asirios. La principal contribución de Mesopotamia a la historia de la humanidad fue la creación del lenguaje escrito, utilizando la escritura cuneiforme. Esta innovación lingüística se remonta a entre los años 3500 y 3000 a.C., y es una de las razones por las que se saben muchas cosas sobre su sofisticada astronomía. Los historiadores están seguros de que la más antigua de estas civilizaciones, la Sumeria, era astrónoma, pero la mayor parte de su conocimiento se perdió, dejando solo unos pocos fragmentos tentadores de su sofisticada cultura. Número 9. Los sumerios le transmitieron sus conocimientos astronómicos a los babilonios. El conocimiento de parte de la contribución de los sumerios a la astronomía se ha obtenido indirectamente a través de la cultura babilónica. Los primeros registros babilónicos, fechados alrededor del año 1800 a.C., utilizan nombres sumerios para las estrellas, lo que sugiere un proceso de transmisión de conocimientos entre los dos pueblos. Para escribir, los mesopotámicos prensaban los extremos de juncos sobre arcilla húmeda, creando las distintivas marcas cuneiformes en forma de cuña, que son la base de su lenguaje escrito.
Sobreviven miles de estas tablillas de arcilla cocida que permiten a los historiadores obtener una visión única de la vida y la sociedad mesopotámicas, incluyendo su ciencia astronómica. Número 10. Los babilonios utilizaron el sistema sexagesimal. Entre los siglos 8 y 7 a.C., los astrónomos de Babilonia desarrollaron un marco empírico para la astronomía. Empezaron a estudiar y a registrar su sistema de filosofías y creencias que otorgaba al universo una naturaleza ideal, y empezaron a utilizar una lógica interna en el tratamiento del sistema planetario. Esto representó una importante contribución a la filosofía de la ciencia y a la astronomía, y algunos académicos modernos señalan que este enfoque fue una revolución científica. Esta visión babilónica de la astronomía fue adoptada y desarrollada aún más en la astrología griega y helenística. La astronomía babilónica allanó el camino para la astrología moderna y es responsable de su difusión por todo el espacio grecorromano durante el periodo helenístico. Los babilonios utilizaron el sistema sexagesimal para trazar los tránsitos de los planetas, dividiendo 360 grados en 12 secciones de 30 grados y asignando 12 signos zodiacales a lo largo de la eclíptica. Número 11. La astronomía babilónica fue la base de la astronomía en Occidente y en el mundo islámico. De la astronomía babilónica solo han sobrevivido fragmentos consistentes en gran parte en tablillas de arcilla de la época, que contienen diarios astronómicos, efemérides y textos de procedimientos, por lo que el conocimiento actual de la teoría planetaria babilónica está en un estado fragmentario. Sin embargo, en su libro de 1974, Astronomía científica en la antigüedad, Asger Agboe señala que la astronomía babilónica fue el primer intento exitoso de dar una descripción matemática refinada de los fenómenos astronómicos. El historiador de las ciencias danés añade, todas las variedades posteriores de astronomía científica en el mundo helenístico, en la India, en el Islam y en Occidente, dependen de la astronomía babilónica de maneras decisivas y fundamentales. Número 12. Los babilonios fueron los primeros en formular una teoría sobre el funcionamiento de los planetas y sentaron las bases de la astrología occidental. Los babilonios fueron la primera cultura conocida en poseer una teoría acerca de cómo funcionaban los planetas. El texto astronómico planetario más antiguo que se conoce es la tablilla babilónica de Venus, un registro del siglo 7 a.C., de una lista de observaciones de los movimientos de ese planeta. Los babilonios sentaron las bases de lo que eventualmente se convertiría en la astrología occidental. El Enuma Anu Enlil, compuesto durante el periodo neoasirio en el siglo 7 a.C., contiene una lista de presagios y sus relaciones con varios fenómenos celestiales, incluidos los movimientos planetarios. Número 13. La astronomía y la cosmología de Babilonia fueron producto de esfuerzos separados. A diferencia de la cosmovisión presentada en la literatura asirio-babilónica y mesopotámica, y particularmente en la mitología de Babilonia y de Mesopotamia en general, se sabe muy poco acerca de la cosmovisión y cosmología de los antiguos astrónomos y astrólogos babilónicos. Esto se debe en gran parte al estado fragmentario actual de la teoría planetaria babilónica y también a que la cosmología y la astronomía babilónicas surgieron en buena medida de esfuerzos separados. No obstante, se pueden encontrar rastros de cosmología en la mitología y la literatura de Babilonia. Número 14. Para los babilonios, la astronomía y la astrología eran medios de expresión de presagios por parte de los dioses. Los mesopotámicos creían que los dioses indicaban los acontecimientos futuros de la humanidad mediante presagios. Pensaban que a veces estos augurios divinos podían leerse en las entrañas de los animales, pero que más a menudo eran expresados a través de la astronomía y la astrología. Puesto que los presagios expuestos a través de los planetas no conllevaban ninguna acción humana, eran considerados más poderosos. Al mismo tiempo, los mesopotámicos creían que los sucesos predichos por estos anuncios eran evitables. El Compendio de Presagios, un texto compuesto en Babilonia a partir del segundo milenio a.C., ilustra sobre la relación de los mesopotámicos con los pronósticos de los dioses. Este texto deja claro que pensaban que los augurios divinos se podían evitar. Número 15. Para los mesopotámicos, los eclipses eran los presagios más peligrosos. El Compendio de los Presagios también contiene información sobre los ritos sumerios para evitar el mal, o Namburbi, un término adoptado después por los acadios como Namburbu, para significar el mal desatando. Los babilonios creían que el dios Ea, creador de los hombres, el antiguo Enki sumerio, era el encargado de enviar los presagios. Sobre la gravedad de los augurios, los que se consideraban más peligrosos eran los eclipses.
La serie de tablillas cuneiformes que forman el Enuma Anu Enlil ofrece información sobre los diferentes presagios supuestos por los astrónomos babilónicos a través de sus observaciones celestes. El Sol y la Luna tenían un significativo poder como cuerpos celestes presagiadores. Informes de Nínive y Babilonia de entre los años 2500 y 670 a.C. mencionan presagios lunares observados por los mesopotámicos. Uno de ellos señala: cuando la luna desaparezca, el mal caerá sobre la tierra. Cuando la luna desaparezca de su cómputo, se producirá un eclipse. Número 16. Los astrolabios son una fuente de información sobre la astronomía babilónica. Los astrolabios, que no deben confundirse con los dispositivos de medición astronómica inventados posteriormente y que reciben el mismo nombre, son algunas de las primeras tablillas cuneiformes documentadas que tratan sobre astronomía en el antiguo reino babilónico. Se cree que los astrolabios fueron escritos entre los años 1800 y 1100 a.C. y contienen una lista de 36 estrellas relacionadas con los meses del año. No se han encontrado textos completos, pero hay una compilación moderna preparada en 1890 por el asiriólogo británico Theophilus Pinches, reunida a partir de textos conservados en el Museo Británico, que los estudiosos de la astronomía babilónica consideran excelente. Otros dos textos dignos de mencionar, relacionados con los astrolabios, son las compilaciones de Berlín y Bruselas, que ofrecen información similar a la antología de Pinches, pero cada una con información diferente. Número 17. Durante el reinado de Hammurabi en Babilonia, la astronomía se hizo más científica. Se cree que las 36 estrellas listadas en los astrolabios provienen de las tradiciones astronómicas de 3 ciudades-estado mesopotámicas: Elam, Akkad y Amurru. Las estrellas objeto de seguimientos y quizá cartografiadas en estas ciudades-estado son idénticas a las de los astrolabios. Cada una de las 3 ciudades hacía seguimiento a 12 estrellas que, sumadas, equivalen a las 36 de los astrolabios. Las 12 estrellas de cada lugar también equivalen a los 12 meses del año. Las 2 tablillas cuneiformes que proporcionan la información para esta conclusión son las listas de estrellas K250 y K8067. Las 2 tablillas fueron traducidas y transcritas por el asiriólogo alemán del siglo XX, Ernst Friedrich Weidner. Durante el reinado de Hammurabi en Babilonia, entre 1792 y 1750 a.C., estas 3 tradiciones astronómicas separadas se combinaron, y esta combinación marcó el comienzo de un enfoque astronómico más científico, a medida que se debilitaban las conexiones con las 3 creencias originales. Número 18. El Mul Apin trata sobre los movimientos de los cuerpos celestes, los solsticios y los eclipses. Mul Apin es una colección de textos cuneiformes contenidos en 2 tablillas, la 1 y la 2, que documentan varios aspectos de la astronomía babilónica, como el movimiento de los cuerpos celestes y los sucesos de solsticios y eclipses. Cada tablilla se divide en secciones más pequeñas llamadas listas. El compendio Mul Apin está comprendido en el marco temporal general de los astrolabios y la serie Enuma Anu Enlil, lo que se evidencia por la similitud de los temas, los principios matemáticos y los hechos. Las similitudes entre la tablilla 1 y el astrolabio B indican que los autores se inspiraron en la misma fuente. Esta tablilla contiene 6 listas de estrellas relacionadas con 60 constelaciones en los 3 grupos de trayectorias estelares babilónicas, Ea, Anu y Enlil. Número 19. El seguimiento de los astros impulsó las avanzadas matemáticas de Babilonia. El seguimiento del Sol, la Luna, los planetas y otros cuerpos celestes tuvo un significativo impacto en el desarrollo de la cultura mesopotámica. El estudio del cielo condujo a las matemáticas avanzadas que tuvieron estas sociedades y al desarrollo de un calendario. Los babilonios no fueron los primeros integrantes de una sociedad compleja en desarrollar un calendario, y relativamente cerca de Babilonia, en el norte de África, los egipcios habían hecho lo mismo. El calendario babilónico se basaba en la luna, mientras que el egipcio se fundamentaba en el sol. Algunos historiadores han señalado que una posible combinación de estos 2 calendarios condujo a un concepto rudimentario del año bisiesto en Babilonia, después del desarrollo de esta noción por los egipcios. El año bisiesto babilónico era muy diferente al actual y consistía en agregar un 13º mes para recalibrar el calendario. Número 20. El primer astrónomo babilónico fue el matemático Naburiano. El desarrollo de las matemáticas babilónicas estuvo a cargo de los sacerdotes, estimulados por encontrar nuevas formas para calcular con mayor precisión los movimientos de los cuerpos celestes. Naburiano, uno de estos sacerdotes matemáticos pioneros, es también el primer astrónomo documentado en Babilonia. Fue referenciado por el geógrafo griego Estrabón de Amasia,
Era el sacerdote del dios de la luna y se le atribuye la preparación de las tablas lunares, de las de los eclipses y de otros cálculos matemáticos elaborados. Estos registros están organizados en 18 tablas que documentan las velocidades orbitales de la luna y de los planetas. El trabajo de Naburiano fue expuesto por astrónomos posteriores durante la dinastía Seleucida. Número 21. Astronomía neobabilónica. La astronomía neobabilónica se refiere a los desarrollos astronómicos realizados por los astrónomos caldeos. Los registros sistemáticos de los diarios astronómicos babilónicos permitieron la observación de un ciclo de eclipses de luna que se repetía cada 18 años. Este periodo es conocido actualmente como Saros, un lapso de exactamente 223 meses sinódicos, equivalentes a 6.585.32 días y a 18.04 años, que se utiliza para predecir eclipses de luna y de sol. El periodo neobabilónico de 18 años solo difiere del Saros en 10, 11 o 12 días, más 8 horas, dependiendo del número de años bisiestos durante el lapso. Número 22. Los astrónomos neobabilónicos se interesaron principalmente por las efemérides. Aunque no sobrevivió documentación sobre la teoría planetaria neobabilónica, al parecer la mayoría de los astrónomos caldeos no se interesaban por la teoría astronómica, sino por las efemérides, es decir, las trayectorias y posiciones de los cuerpos celestes a lo largo del tiempo. Se creía que la mayoría de los modelos planetarios babilónicos predictivos que sobrevivieron eran estrictamente aritméticos y empíricos, sin implicaciones geométricas, cosmológicas o filosóficas, como los modelos helenísticos posteriores, si bien los astrónomos de Babilonia se interesaron por la filosofía, que trataba de la naturaleza ideal del universo primitivo. Las efemérides utilizan procedimientos aritméticos para calcular el tiempo y el lugar de acontecimientos astronómicos significativos. Número 23. Estudios recientes encontraron que los astrónomos neobabilónicos utilizaron métodos geométricos. Un análisis más reciente de tablillas cuneiformes inéditas del Museo Británico, fechadas entre los años 350 y 50 a.C., demostró que los astrónomos babilónicos, a veces, utilizaban métodos geométricos. Estos métodos prefiguraron los de las calculadoras de Oxford para describir el movimiento de Júpiter a lo largo del tiempo en un espacio matemático abstracto. Las calculadoras de Oxford fueron un grupo de pensadores del siglo XIV que adoptaron un enfoque sorprendentemente matemático y lógico para los problemas filosóficos de su tiempo. Aparte de interacciones ocasionales entre la astronomía y la cosmología babilónicas, estos dos campos se desarrollaron de forma casi independiente en Babilonia. Número 24. Los astrónomos neobabilónicos descubrieron los ciclos de los eclipses. Aparte de la identificación y cuantificación del ciclo de Saros, otra contribución importante de los astrónomos caldeos durante el imperio neobabilónico fue el descubrimiento de los ciclos de los eclipses, así como la aportación de otras observaciones astronómicas precisas. Por ejemplo, observaron que el movimiento del Sol a lo largo de la eclíptica no era uniforme, aunque desconocían la razón. Hoy se sabe que esto se debe a que la Tierra se mueve alrededor del Sol en una órbita elíptica, con el planeta moviéndose más rápido cuando está más cerca de la estrella en el perihelio y más lento cuando se encuentra más lejos en el afelio. Número 25. El astrónomo Seleuco de Seleucia defendió el modelo heliocéntrico y analizó con bastante acierto el fenómeno de las mareas. El único modelo planetario superviviente de los astrónomos caldeos es el planteado por el helenista Seleuco de Seleucia, quien desarrolló su trabajo durante la primera mitad del siglo II a.C. Seleuco apoyó el modelo heliocéntrico del astrónomo griego Aristarco de Samos y es conocido por los escritos de Plutarco, Estrabón, Aesio y el persa Muhammad ibn Zakaria al-Razi. Seleuco se distinguía del resto de los astrónomos de Seleucia en que era el único conocido que apoyaba la teoría heliocéntrica de Aristarco, que planteó que la Tierra giraba sobre su propio eje y alrededor del Sol. Según Plutarco, el astrónomo seleucida demostró el sistema heliocéntrico a través del razonamiento, aunque no se sabe qué razones argumentó. De acuerdo con el historiador y matemático italiano Lucio Russo, probablemente los argumentos de Seleuco para defender el modelo heliocéntrico estaban relacionados con las mareas. Seleuco señaló correctamente que los movimientos de las mareas eran un fenómeno causado por la Luna, aunque creía que la atmósfera terrestre ejercía una mediación. Según Estrabón, el astrónomo de Seleucia, fue el primero en afirmar que las mareas se deben a la atracción de la Luna y que su altura depende de la posición del satélite en relación con el Sol. Número 26. Los escritos de Seleuco se perdieron casi por completo.
Según el matemático holandés del siglo XX, Bartel Lendert van der Weyden, Seleuco pudo haber demostrado la teoría heliocéntrica a través de las constantes de un modelo geométrico y desarrollando métodos para calcular las posiciones planetarias utilizando este patrón. Cabe la posibilidad de que haya aplicado métodos trigonométricos que estaban disponibles en su tiempo, ya que el griego Hiparco, fundador de la trigonometría, era su contemporáneo. Lamentablemente, ni los originales de la obra de Seleuco, ni sus traducciones griegas lograron sobrevivir, y de sus escritos solo se conserva un fragmento en árabe de un texto del filósofo persa Muhammad ibn Zakariya al-Razi, quien vivió entre los siglos 9 y 10 de la Era Común. Número 27. Los sumerios eran muy avanzados en matemáticas e inventaron la rueda. Se cree que la civilización sumeria pudo haber surgido incluso hace unos 6.500 años, aunque floreció aproximadamente entre los años 4100 y 1750 a.C. Cerca del año 4000 a.C., los sumerios crearon un complejo y avanzado sistema de mediciones que resultó en el desarrollo de la aritmética, la geometría y el álgebra. A partir de cerca del año 2600 a.C., escribieron tablas de multiplicar en tabletas de arcilla y resolvieron problemas de división y ejercicios. Los primeros rastros de la numeración babilónica también se remontan a Sumer. Muchos estudiosos atribuyen a los sumerios la invención de la rueda y el torno alfarero, que habría sido su primer uso y no el de ayudar a desplazar un vehículo. Número 28. El diluvio universal en el poema de Gilgamesh. La epopeya o poema de Gilgamesh, fechado entre los años 2500 y 2000 a.C., es un relato épico acadio en verso basado en 5 poemas sumerios independientes y constituye la obra literaria más antigua que se conozca. Narra las aventuras de Gilgamesh, rey de la ciudad sumeria de Uruk, muchas de ellas en compañía de su amigo Enkidu. La epopeya incluye un relato de un diluvio universal, con anterioridad al referido en el Génesis de la Biblia, y muchos especialistas creen, y así lo han reconocido eruditos hebreos, que la inundación bíblica se inspiró en la Sumeria, tal es su parecido. Así como en el diluvio bíblico los únicos supervivientes humanos fueron Noé y su familia, en la gran inundación del poema de Gilgamesh sobreviven únicamente el sabio Utnapishtim y su esposa. Número 29. ¿Dónde se descubrieron las tablas sumerias? 2 yacimientos, Dregem y Ebla, han aportado la mayor cantidad de tablillas sumerias descubiertas hasta la fecha, que también han sido halladas en otros sitios en menores cantidades y en diferentes idiomas, ya que esta era la forma común de escritura de las diferentes culturas de la antigua Mesopotamia. El yacimiento de Dregem, que ha proporcionado más de 15.000 tablillas de Sumer, está localizado a 10 kilómetros al sur de los restos de la antigua ciudad sumeria de Nippur, a 60 kilómetros de Bagdad, en el actual Irak. El yacimiento de Ebla, ubicado en la actual Siria, ha aportado miles de tablillas tanto en sumerio como en eblaita, un idioma semítico oriental. Número 30. ¿Qué era la escritura cuneiforme? El idioma sumerio es la lengua escrita más antigua que se conoce y utiliza un sistema de escritura conocido como cuneiforme, adoptado después por otras civilizaciones mesopotámicas. El nombre cuneiforme fue acuñado en el siglo XVIII para significar que el sistema de escritura se basa en una serie de símbolos parecidos a cuñas. En algunos grupos de tablillas, como las de Uruk, se han contabilizado hasta 2000 signos cuneiformes distintos. En los siglos posteriores, esta diversidad se redujo significativamente, hasta unos 600 utilizados con asiduidad durante el periodo acadio. El método de escritura consistía en realizar incisiones sobre una tablilla de arcilla, todavía húmeda con un tallo vegetal biselado, generalmente un junco, llamado cálamo. Aunque más laborioso que escribir sobre papel, este método permitió conservar los textos mucho mejor. Número 31. ¿Qué era el kunga? Kunga era un híbrido equino que se utilizaba como animal de tiro en las antiguas Mesopotamia y Siria, donde su posesión también constituía un símbolo de estatus político y económico. Los textos cuneiformes sumerios de mediados del tercer milenio a.C. describen al kunga como un híbrido, aunque sin indicar los animales de distinta especie que permitieron la procreación. La paleogenómica moderna ha permitido establecer que provenía del cruce entre un asno macho salvaje, parecido al onagro, y una burra doméstica. Se extinguieron después de la introducción del caballo y las mulas domésticas. Algunas tablillas del reino sumerio de Ebla mencionan al kunga como un animal muy costoso y valorado por las élites, cuya procreación, cría y distribución fue monopolizada por el gobierno. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan por qué los sumerios y babilonios sabían demasiado de astronomía.
Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.